Justicia de Venezuela, ¿no? Así es, Jorge Alfredo. Mire, acaba de convocar a Edmundo González, a Nicolás Maduro y a los otros candidatos que salían allí en el tarjetón electoral para que se presenten a la sala electoral el próximo 2 de agosto, es decir, mañana. Esto en medio de una investigación que se sigue sobre los resultados a petición del propio Nicolás Maduro, es decir, un peritaje a los resultados. Los van a sentar ahí a ambas partes para que hablen un poco del tema en medio del desarrollo de esta crisis política en Venezuela. Por visibilizar y por la autonomía de nuestro territorio. Queremos felicitar de manera muy especial a nuestra Federación Nacional. Sí, aquí estamos. Esa Marcela, es la noticia a esta hora desde Venezuela. Y también pues siguen los desarrollos en varios lugares del mundo sobre esta crisis. Importante lo que está pasando desde Colombia, porque el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente diplomático junto a los presidentes de Brasil y de México para destrabar la posición frente a la crisis política en Venezuela. Colombia como mediador en lo que ocurre en nuestro vecino país. Caterina Ávila. Marcela, mire, el presidente Gustavo Petro lo anticipó en su cuenta de X y el comunicado conjunto con Brasil y México confirmó que la intención del gobierno colombiano es ser mediador en la crítica situación electoral de Venezuela. Así quedó expresado en el documento de 6 párrafos que salió como conclusión de esa reunión que terminó hace pocos minutos y que adelantaron durante más de una hora los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Manuel López Obrador y Gustavo Petro. El documento concluye diciendo textualmente, abro comillas, reiteramos nuestra disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano, cierro comillas. Y es que la intención de la reunión que sostuvieron era precisamente lograr una campaña diplomática que permita al gobierno de Nicolás Maduro y también a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González sentarse a negociar. Para esto el mandatario no solo ha hablado con los presidentes de Brasil y México, también lo hizo ayer con el presidente Nicolás Maduro durante 15 minutos y en medio de un evento que sostuvo en Piedecuesta, una conversación que habría allanado el camino para llegar a esta posición según la cual el país serviría como puente entre las partes para intentar solucionar este conflicto. Ahí está la situación a esta hora. Es lo que se está viendo en Caracas, es lo que se está viviendo frente a la posición de países amigos, tía, como estábamos hablando desde el comienzo, como son México, Brasil y Colombia. Y Colombia. Exactamente. Ahí hay que dejar un margen, como han dicho Álvaro y Pedro, de manejo diplomático de organismos internacionales, porque ya quisieran todos salir a arrasar como están pidiendo otros, pero también hay que tener un margen, tía, de lo que está pasando frente a lo duro de la situación y lo que está pasando con el pueblo en Venezuela. Pero hay que dejar un margen para el manejo diplomático, que es lo que dicen en el comunicado con el que comenzamos los países como Colombia, México y Brasil, tía. Por eso le vamos a preguntar a don Álvaro Forero primero, ¿qué papel está jugando Colombia, don Álvaro, en la crisis política en Venezuela? Pues, tía, lo que está buscando Colombia es que si hay realmente alguna posibilidad de una salida del poder de Maduro, obviamente tiene que ser vía un acuerdo, porque él tiene el control del ejército y puede quedarse en el poder, a menos que sienta que ya se le están agotando los factores de poder y tiene que buscar una salida. Si fuera así, muy poca gente cree que eso es posible y es dudoso, pero pues las dictaduras no son eternas. Si Maduro concluyera que este es el momento de negociar porque todavía está en una posición de fuerza, pues se necesita ahí sí la comunidad internacional. La comunidad internacional no tumba dictadores, pero sí puede dar la salida, porque para que Maduro se vaya tendría que llegar a un acuerdo muy grande con la oposición, pero esa oposición está muy debilitada. Realmente ese acuerdo tendría que ser también con Estados Unidos, y ese acuerdo se llamaría impunidad. El chavismo no va a entregar el poder si lo van a meter a la cárcel. Entonces, sobre la base de una cantidad de acuerdos que implicarían, me imagino, que una ley de impunidad total, garantías para que Maduro se vaya para otro país, se lleve lo que quiere llevarse, ustedes entenderán qué es, y la garantía de que Estados Unidos y las potencias no lo van a perseguir en aras de esa transición.
Y lo otro es que esa transición tenga en cuenta, por ejemplo, que los militares entregan el poder paulatinamente, una cantidad de cosas. Pero ¿por qué tiene que ver ahí Colombia? Obviamente Maduro no se va a sentar a negociar con Estados Unidos. Ni Estados Unidos con Maduro directamente a acordar este tipo de cosas. O sea que unos intermediarios que le pueden dar confianza a Estados Unidos y a Maduro, como son México, Brasil y Colombia, pueden ser útiles en ese propósito. Colombia es un país que tiene mucha experiencia en negociaciones, por todos los procesos de paz. Entonces, si hubiera alguna posibilidad en ese sentido, este grupo de países pueden ser útiles. Obviamente Maduro tiene dos posibilidades: o apertrecharse y sabe que le viene una presión muy grande interna y externa, o buscar una salida como la que estoy indicando, o tratar de dorar la píldora, de mamarle gallo a la comunidad internacional y a la oposición interna, planteando unas negociaciones dilatadas. No sabemos, pero en las dos últimas instancias, pues un grupo de negociador como esto es muy importante. Colombia sabe lo útil que son los terceros en una negociación. Venezuela, Chávez fue crítico para facilitar la negociación con las FARC, por ejemplo. Entonces, ese grupo de países tiene unas características muy especiales que podrían ser útiles. Vamos a ver, hay que intentarlo. Claro, hay que intentarlo y darle esa opción. Yo pienso con lo mismo de Álvaro. Es que la gente está pensando, Álvaro, que va a haber una cosa como una noche, unos helicópteros de US Army, una alianza extranjera. Y Maduro esposado, sí. Y una cosa cinematográfica. Yo creo que no va a pasar. Estamos lejos de eso. No puede pasar. Además, no puede pasar. No, pues no. John Wick, que llegue John Wick. No podría ser así, tía. No podría. Yo creo que ni John Wick tampoco. Claro. Dice que no es la época Noriega. Hoy te preguntémosle a don Pedro, ¿qué opina de qué papel juega Colombia en la crisis política por la que pasa Venezuela, don Pedro? Pues un papel muy importante porque es el más afectado por cualquier cosa que ocurra en Venezuela. Nosotros ya tenemos aquí cerca de 2 millones de venezolanos y la mayoría que han pasado hacia Sudamérica. Sí. Con otro problema de estos que se está acrecentando, pues vamos a vivir otra ola muy compleja de migraciones. Entonces Colombia tiene ahí un papel muy importante, Brasil también porque es limítrofe con Venezuela, y México pues porque es un país como bisagra del paso hacia los Estados Unidos y también va a verse afectado. Y también por supuesto porque los presidentes de los que hablamos tienen una visión menos, digamos, establecimiento a lo que se conoce en el contexto internacional con otros países como los Estados Unidos, y tienen una correa de transmisión con Nicolás Maduro y el régimen de Chávez. Y eso me parece que lleva a Colombia a ponerse del lado del mediador. En ese comunicado que leyeron hace un rato y que Marcela lo leyó, uno puede ver perfectamente en lo que están los países. Colombia le está reclamando la pureza del voto al Consejo Nacional Electoral por medio de las actas para contrastarlos mesa a mesa. Ahí dice en el comunicado. Pero por otro lado le pide a la oposición o a las fuerzas sociales que tengan cautela al momento de manifestarse. Eso es un poco para darle garrote y zanahoria a Nicolás Maduro. Y eso es lo que hace un mediador. Tratar de ver cómo no se aumenta la violencia y se buscan salidas. Lo que sí le puedo decir es que de aquí a enero, que es cuando se debería posesionar el próximo presidente de Venezuela, tiene que haber una solución muy clara de esos acuerdos. Si ya estuviera Maduro consolidado, a mí no me cabe la menor duda que ya Colombia habría salido a dar ese apoyo abierto. Yo les recordaba hace unos días a algunos amigos que cuando le intentaron dar el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, que se lo hizo Chávez en 1993, si no estoy mal, el presidente de Colombia era César Gaviria. Y yo recuerdo que César Gaviria fue el primer presidente que llamó a la comunidad internacional a defender la institucionalidad en Venezuela. Y eso desactivó en gran medida eso que iban a hacer.
Entonces, Colombia, como un país vecino, siempre tiene la obligación de salir a jugar un papel. En este caso, si ya tuvieran una posición frente a Nicolás Maduro, no me cabe la menor duda que lo hubieran hecho desde un principio. Y lo que hay es unas grandes dudas frente a lo que ocurrió en Venezuela y lo manifiestan en ese comunicado. Mientras Colombia siga defendiendo la tesis del voto, a mí no me cabe la menor duda que Nicolás Maduro tiene que sentarse a ver cómo negocia una salida. Y esa salida puede darse antes del mes de enero para ver cómo lo resuelven y cómo le dan garantías a muchas personas. Yo no sé si sea impunidad o no, pero tiene que haber una negociación. Y estoy de acuerdo, Jorge Alfredo, aquí no van a ver a unos señores agarrar con esposas a Maduro y llevarlo a un tribunal, porque pues eso sería muy complejo para un régimen que ha estado 25 años en el poder. Debería ser el ideal en una situación donde pues hubiera una operación de ingreso. Eso no va a pasar, afortunadamente. Entonces, en unos helicópteros, Álvaro, a la madrugada, Pedro y Álvaro, y esposada, eso que la gente anhela y que dice. Pero además de eso, Pedro, eso no nos conviene a nosotros como país, porque ¿dónde viene toda esa gente? Sería terrible para nosotros. Como eso país. Es así. Para Colombia sufriría mucho en cualquier evento de una explosión en Venezuela. El antecedente que hay es el de Noriega en Panamá, en que los Estados Unidos entraron, lo tomaron y se lo llevaron. Eso no es posible en Venezuela, porque Chávez lo dijo abiertamente 1000 veces. Armó a un sector de la población para que si eso pasara se diera una guerra civil. O sea que ese es el peor de los escenarios. Estados Unidos lo tiene claro. Hasta Trump dijo que era una locura pretender una invasión a Venezuela, porque eso sería una guerra no apagable. Jorge, mire. Pero además Panamá, Pedro, Panamá en ese momento no tenía un ejército fuerte, ¿no? Venezuela sí lo tiene. Entonces en esto hay que ser, la única posibilidad es desde dentro, o una negociación o que el ejército venezolano tomara alguna posición contra Maduro, que no la veo. Lo interesante de esto es que yo no veo a Nicolás Maduro fuerte como en otras oportunidades. Y que también lo tuvo Hugo Chávez, y por eso, digamos, tenía margen de maniobra. Creo que le tienen que ayudar en esta oportunidad más a Maduro que a la oposición. Y por último, en lo de Panamá, es que Noriega fue un hombre que se tomó el poder por la fuerza. En el caso de Venezuela, Chávez ganó elecciones, Maduro se presentó a unas elecciones y el voto está de por medio. Entonces creo yo que esa defensa que hacen los tres países, repito la palabra, de la pureza del voto en Venezuela, pone a Nicolás Maduro al otro lado y le toca, por supuesto, sentarse a ver cómo hay una salida, entre otras cosas porque el presidente Petro lo dijo en el primer comunicado. Él dice que podrían hablar con la ONU para dar una declaración unilateral y tratar de ver cómo ayudaban a los perdedores, Jorge. Eso está escrito en un comunicado del presidente Petro, para que lo tengamos en cuenta dentro de todo este proceso de negociaciones que hay, Jorge Alfredo y Tía. Pues ahí está, Tía, lo que está pasando, la situación y lo que se dice y lo que se está viendo y midiendo la temperatura de lo que puede pasar en Venezuela. Esto tiene que pasar y ojalá, Alberto, como dice usted, sin baño de sangre, sin afectación al pueblo y sin seguir viendo detenidos y personas muertas, que eso es lo más grave. Por eso, víctimas en este caso, porque la gente no está contenta. Por eso esperamos que esa negociación sea pronto, porque en la medida en que va pasando los días, insiste, los dolores, las tristezas, los miedos, pero sobre todo tantas personas detenidas y muertas. A mí la imagen del día que ven ustedes, los que están conectados en YouTube, y la verán ahora en Noticias Caracol a las 7 de la noche, de ver uno comunicado a los presidentes de Latinoamérica, en videollamada, al presidente de México, al de Brasil y de Colombia en videollamada, hablando, como dice don Álvaro, da esperanza para una salida. Ese es por WhatsApp y ya está. Pero es comunicación virtual, ¿no? Hicieron literalmente el grupito de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Y se llamaron ¿Cómo por se llamará? ahí con imagen. Señor. ¿Cómo se llamará el grupo? ¿Cómo se llamará el grupo? ¿Usted se imagina los stickers de ese grupo? Los tres mosqueteros. Amiguis. Pero claro, hicieron la comunicación los tres, que están en video, y hablan los tres. Sí. Yo estoy de acuerdo con Álvaro y con Pedro y con Linero. En este momento, la esperanza de ese diálogo es buena para poder salir del rollo.
y obviamente que no haya baño de sangre, que es lo que dicen algunos que podría existir si eso termina. Le tengo el nombre del grupo. ¿Cuál? Los tres tristes tigres. No. Ministro. Jorge Alfredo, ¿sabe quiénes han estado en contacto permanente? ¿Quiénes? Contacto permanente. El presidente Maduro de Voz Populi con